Buenas tardes, gente. Bienvenidos al día de descanso. Bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos en Twitch. Estamos con el Tour en marcha, como no puede ser de otra manera en estas fechas. Parece que de momento hay Tour. Está aguantando todos los envites en subidas Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar. En unas subidas que además tendrían que ser a priori más favorables para el esloveno, pero ahí sigue aguantando Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel está metido ahí en la pelea entre medias por la mala contrarreloj que hizo Vingegaard y lo buena que la hizo él, como no podía ser de otra manera. Y ha habido algún otro actor secundario que ha aparecido por ahí, como el que es líder actualmente de la carrera, como es Ben Healy, que lleva ya una etapa y un día de amarillo, o sea, un tour totalmente redondo. El Bismal Isabay, que está haciendo cositas, pero son cosas un poco extrañas hasta ahora, como cómo está llevando el Tour, lo cual parece que tiene bastante descuadrado a Tadej Pogačar porque está haciendo cosas que tampoco tienen demasiada lógica hasta el momento. Así que veremos a ver cómo puede afrontar esto en los días venideros. O si una vez que llegue a la montaña pega el palo y se marcha en solitario. Porque decimos que hasta ahora hay Tour porque Vingegaard ha aguantado todas las subidas, pero no hemos visto absolutamente ningún movimiento de Jonas Vingegaard. Vingegaard se ha limitado hasta la rueda de Tadej Pogačar. Visma lanzaba las avispas con otros corredores. Han esperado que ataquen otros, como ha hecho hoy Remco Evenepoel, y siempre ha acabado siendo Tadej Pogačar el que se ha movido y Vingegaard el que se ha limitado a seguir a su rueda. Ha habido dos momentos donde parecía que podía llegar a soltarle. Uno de hecho le suelta, pero se tiene que sentar el propio Tadej Pogačar rápidamente y Vingegaard es capaz de volver a su rueda. Otro, ya ha habido un momentito donde parecía que le habría un metrito o dos, pero rápidamente Vingegaard ha vuelto a su rueda. Así que de momento el único sitio donde se ha mostrado superior Pogačar a Vingegaard ha sido en esa contrarreloj. Pero más que por acierto de Pogačar, que sí que realmente hizo una muy buena contrarreloj, yo lo atribuyo más a un error de Vingegaard o a un mal día de Vingegaard en ese día, porque lo cierto es que no fue capaz de entrar ni en el top 10 de la contrarreloj con los números que había mostrado últimamente en las carreras de este tipo. Debería haber estado más arriba, pero no fue así. Y entonces eso nos plantea una carrera donde Tadej Pogačar tiene ventaja sobre todos los demás favoritos, pero donde no ha llegado todavía la alta montaña, así que todavía no hemos visto realmente dónde está cada corredor. Como todas las semanas, ha habido otras carreras durante estos días. Hemos tenido el Tour de Austria, donde UAE Emirates se ha dedicado a pasearse absolutamente por la carrera. Hemos tenido el Magnificent Qinghai en China, donde han estado los equipos españoles que Caja Rural y Euskaltel se han llevado buen botín. Burgos y Kerfarm han estado un poquito más flojos, pero también han sido o han querido ser protagonistas. Y luego hemos tenido alguna carrera pequeñita de estilo 2.2. Así que como siempre, voy a quitar la musiquita, pongo el vídeo del resumen semanal y luego ya vamos a analizar el tour día a día porque el resto de carreras no las he visto. Así que tenéis los resultados. Y bueno, en realidad el King High sí que lo he visto por las mañanas, pero bueno. Lo dicho, veremos el resumen y luego analizamos un poco las etapas del Tour. Vemos a ver qué nos depara esta semana del Tour con la llegada ya de la alta montaña con los Pirineos. Recordemos que el día de descanso es mañana, en lugar de haber sido hoy, como sería lo normal, porque no. Hoy es el Día Nacional de Francia y por tanto no paran la carrera, sino que han metido una etapa además bastante bonita, con un trazado bastante interesante y que ha estado bastante disputada y que nos ha dejado eso, también algunas cositas. Así que vamos al resumen semanal desde el lunes pasado hasta ayer y luego ya vamos viendo las etapas una, una a una. Resumen semanal de resultados de ciclismo del 7 al 13 de julio. Se ha celebrado el Grand Prix Internacional Torres Vedras, trofeo Joaquim Agostiño, de categoría 2.2, en el que venció Alexis Guerrand de Anicolor 121. Sergi Darder de Caja Rural Seguros RGA ha vencido la clasificación de los puntos y Rubén Fernández de Anicolor 121 la de la montaña. Jakub Fotruba de Caja Rural Seguros RGA ha vencido una etapa. Se han celebrado tres carreras de categoría 1.2. La Road Race Tokyo Tama con victoria de Lorenzo Quartucci de Solution Tech Vini Fantini y Benjamín Prades de VC Fukuoka segundo. La Visegrad Forkerek Berseni
que venció Dario Igor Veleta del Solme Olmo, y la Visegrad for Bicycle Race Grand Prix Eslovaquia, en la que se impuso Cesare Cesini del MBH Bank Balance CSB. De categoría 2.1 se ha disputado el Tour of Austria, que venció Isaac del Toro de UAE Emirates XRG, que además se llevó 3 etapas. Su compañero Felix Gross-Charner venció en otra etapa y Bob Jungels de Ineos Grenadiers la etapa restante. De categoría 2.0 Pro se ha corrido el Tour of Magnificent Qinghai, en el que se ha impuesto Enoch Mulubrand de XDS Astana, con Guillermo Tomás Silva de Caja Rural Seguros RGA segundo y Harold Martín López de XDS Astana tercero. Enoch Mulubrand ha ganado además la clasificación de los puntos, John Aguirre de Euskaltel Euskadi la de la montaña, y el XDS Astana la clasificación por equipos. Manuel Peñalver de Polti Visit Malta venció la primera etapa, Guillermo Tomás Silva la segunda, Alexander Salvi de Linin Star la tercera, Martin Laas de Quick la cuarta, Carlos Alfonso García de Petrolike la quinta, Enoch Mulubrand la sexta, Peter Rikunov de Chendudik la séptima y Alexander Salvi repitió en la octava. Y continúa el Tour de France, segunda gran vuelta del año. La semana empezaba con la tercera etapa al sprint, en la que venció Tim Merlier de Sudal Quick Step por delante de Jonathan Milan de Lidl Trek y Phil Bauhaus de Bahrain Victorious. La cuarta etapa fue estilo clásica, con victoria de Tadej Pogačar de UAE Emirates XRG, seguido por Mathieu van der Poel de Alpecin de Koenig y Jonas Vingegaard de Visma Lease Bike. La quinta fue una contrarreloj, donde se impuso Remco Evenepoel de Sudal Quick Step, con Tadej Pogačar segundo y Eduardo Affini de Visma Lease Bike tercero. En la sexta venció la fuga, con Ben Healy de EF Education y Sipost. Quinn Simmons de Lidl Trek fue segundo y Michael Storer de Tudor tercero. En la séptima, final clásico en muro, con nueva victoria de Tadej Pogačar, con Jonas Vingegaard segundo y Oscar Only de Picnic Post NL tercero. Sprint en la octava etapa, con victoria de Jonathan Milan con Wout van Aert de Visma Lease Bike segundo y Caden Groves de Alpecin de Koenig tercero. Y nuevo sprint en la novena, donde repitió Tim Merlier seguido de Jonathan Milan y Arnaud Delis de Lotto. Tadej Pogačar es el líder de la general, con Remco Evenepoel segundo a 54 segundos y Kevin Bokeland de Arkea B&B Hotels tercero a 1.11. Jonathan Milan lidera la clasificación de los puntos, Tim Bellens de UAE Emirates XRG la de la montaña, Remco Evenepoel la de los jóvenes y el Visma Lease Bike la clasificación por equipos. Pues ahí tenéis el resumen semanal. Esto es lo que ha habido durante toda esta semana. Como decía, ha habido varias carreras aparte del Tour de Francia, no solo del Tour vive el hombre, pero es lo más importante, así que vamos a pasar ahora. Ya la semana pasada vimos las dos primeras etapas, incluso la tercera, que había ganado por un tubular Tim Merlier, así que vamos a pasar ya directamente a la cuarta etapa. Vamos a poner por aquí los perfiles, voy a poner esto de All Stage Profiles para que deje de salir todo el tiempo el mensaje de la publicidad. Y por aquí tenemos el perfil de la cuarta etapa, esta etapa estilo clásica, que se iniciaba de una forma bastante llana, pero que luego al final tenía 3 cotas de cuarta categoría y 2 de tercera. De nuevo en esta etapa se hizo una fuga pequeña, donde estuvieron Lenny Martínez, Abrahamsen y Casper Asgreen. Perdón. Lenny Martínez buscando los puntos de la montaña con Abrahamsen, Asgreen y Thomas Gachinar. Era una imagen un poco extraña porque Lenny Martínez es mucho más pequeño que los otros dos corredores, pero ahí entraba relevos con ellos. Intentaron poner en jaque al pelotón, pero no fue posible. El Visma Lease Bike intentó mover el pelotón para poner nervioso a Tadej Pogačar. Hubo algún intento algún amago de movimiento por parte de Jorgensen, pero al final Tadej Pogačar fue el que en la Ram Sunny Leg hizo el movimiento donde intentó soltar a Jonas Vingegaard. Fue un movimiento en un terreno que beneficia a Pogačar y en unas circunstancias que beneficiaban a Pogačar, muy duro y con toda la intención del mundo de soltar a Jonas Vingegaard. Y por un momento pareció que le soltó. Vingegaard se sentó, miró hacia atrás ya como derrotado, buscando ayuda. Vio que no venía nadie ni relativamente cerca. Y en el momento en el que miró para adelante vio que Tadej Pogačar se había sentado también, porque había llegado hasta el límite del esfuerzo para poder soltar a Jonas Vingegaard. Así que le volvió a alcanzar. Vingegaard se negó a
a pasar a relevo, les alcanzó el grupo desde atrás y ahí ya entraron Narváez y Almeida que hicieron el lanzamiento para Tadej Pogačar para el sprint y Tadej Pogačar consiguió la victoria por delante de Mathieu Van Der Poel que había llegado hasta el límite en la rampa de Sanilleg y no pudo vencer a Pogačar. De hecho, Jonas Vingegaard, que fue tercero, estuvo cerca de adelantarle. Oscar Only fue cuarto, Román Gregoire quinto y yo Almeida sexto. Evenepoel y Jorgensen perdieron ya un poquito de tiempo en justo la recta de meta. Y luego Kevin Boquelin, que perdió también un poco más de tiempo. Giorgio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Luego ya el resto de corredores, Van Aert, Párez, Pentre, Bodán, llegaban por detrás a más de 30 segundos. Van der Poel se mantenía como líder con el mismo tiempo que Tadej Pogačar para la crono. Jonas Vingegaard se mantenía tercero a 8 segundos. Y Jorgensen adelantaba a Kevin Boquelin colocándose cuarto a 19 segundos. Y así se llegaba a la crono, esa crono de 33 kilómetros, una crono de una distancia bastante larga para lo que se hace últimamente, aún así es una distancia bastante corta, pero bueno, 33 kilómetros con salida y llegada en Caen, se hacía como una especie de triángulo, se salía hacia el norte, luego se iba hacia el suroeste y se volvía hacia el sureste para volver a llegar a Caen haciendo esa forma de triángulo porque es bastante importante para cómo se desarrolló la carrera con el viento que venía desde el norte y norte-noroeste me parece que era. Y eso hacía que la primera parte fue creciendo el viento durante todo el día. Eso hizo que la primera parte, los últimos corredores la hiciesen más lenta, pero la parte final la hiciesen más rápida. Entonces los intermedios daban un poquito de duda con el tiempo. Victoria para el amigo Renko Evenepoel con 16 segundos sobre Tadej Pogačar. Se ha dicho que fue una animalada la contrarreloj de Evenepoel, pero yo no la he visto tan bestia. Es una buena crono de Evenepoel, una contrarreloj en la que hizo un buen tiempo y una buena media, pero estuvo por debajo de los 54 kilómetros por hora. O sea que es una buena crono para Evenepoel, no lo mejor que puede hacer. No sé si puedo mirar alguna otra contrarreloj que haya hecho y a lo mejor me doy en las narices, pero por ejemplo la de Dauphiné fueron 50, pero tenía una ascensión. Pero en el Mundial 46 kilómetros y con un par de ascensiones en el trayecto hizo una media de 52 kilómetros por hora. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que era ya más recta, mira, la misma distancia, sí, 53,698, prácticamente el mismo tiempo. Sigue por ahí, entonces está el tiempo, 52 y medio en la del Tour. Bueno, pues sí, pero no hizo tampoco una crono exageradamente espectacular. Sí que hizo una crono muy muy buena para su nivel. Tadej Pogačar en estas cronos llanas y de puro rodar parece que se defiende mejor. Parece también que la bici con Nago es mejor en este tipo de contrarrelojes y fue segundo a 16 segundos. Eduardo Affini, el corredor de Bisma, fue tercero a 33, hizo muy buena crono muy pronto. Con lo cual, ya viendo la crono de Eduardo Affini, yo ya vi que Iván Romeo y Pablo Castrillo habían hecho muy buenas cronos, porque no estaban lejos de su tiempo, pero tampoco me esperaba que los dos entrasen en el top 10, la verdad. Bruno Armirail fue cuarto, el corredor francés, que la verdad es que es muy buen contrarrelojista, y Kevin Boquelin, que hizo una crono sorprendentemente buena, fue quinto a 49 segundos. Luego Florian Lipovic, que fue el primero que se vio claramente afectado por el viento, que hizo muy mal la primera parte, muy bien la segunda. Fue sexto a 58 segundos. Iván Romeo fue séptimo a 1.02. Joao Almeida octavo a 1.14. Luke Plapp noveno a 1.17. Y Pablo Castillo cerraba el top 10 a 1.18. Tanto Jorgensen como Roglic como Vingegaard yo creo que hicieron mala crono para lo que deberían hacer. 1.19 los dos primeros, 1.21 el danés. Mucho tiempo perdido, pero tanto con Evenepoel como con Tadej Pogačar, lo cual les alejaba más de la general y Roglic que parece que no, o por lo menos hasta este día parecía que no estaba muy presente en el Tour.
La general se quedaba con Tadej Pogačar como líder, Remco Evenepoel segundo a 42 segundos, Kevin Bouchelain subía hasta el tercer puesto a 59 segundos, Jonas Vingegaard caía al cuarto a 1.13 y Matteo Jorgensen caía al quinto a 1.22. Mathieu Van Der Poel, cuando vio ya en los primeros tramos que no iba a ser capaz de mantener el amarillo con Tadej Pogačar, ya se dejó ir un poco más y acabó perdiendo ese 1.28. Roglic, a pesar de no estar muy presente, con 2 minutos y medio perdidos, aparecía ya en el octavo puesto de la general. Enric Mas, que evidentemente después de otra contrarreloj, como le pasa siempre, caía unos cuantos puestos y bajaba hasta el 13º puesto. Y bueno, el resto, pues Almeida estaba por ahí, doble baza Red Bull Bora con Roglic y Lipovic. Esquilmos cerraba el top 10. En los puntos, Tadej Pogačar se colocaba como líder de la clasificación por delante de Jonathan Milan con 5 puntos de ventaja y 10 sobre Vinian Girmay. La montaña era Tadej Pogačar el que seguía siendo el líder después de haber pasado en cabeza la última ascensión, la Ramsan-Ileg, que le dio los 2 puntitos para colocarse líder con 5. En los jóvenes, Remco Evenepoel volvía a recuperar el liderato por delante de Kevin Bouchelain a 17 segundos. Y en la clasificación por equipos, el Visma, que se mantenía como líder a 1.28 de UAE, que era mejor por solo 6 segundos en este día. Y llegaba así la sexta etapa entre Bayeux y Bignon-Mandy. Etapa para la pelea entre los favoritos o para la fuga. Hubo una gran pelea por la fuga hasta que un grupo de ocho escapados se consiguió marchar por delante y luego a 50 kilómetros de meta prácticamente, no sé si fueron 40 y por aquí lo tengo, 42 y medio los kilómetros que hizo en solitario. Ben Healy a 42 kilómetros y medio de meta lanzó su ataque y se marchó en solitario antes vamos, justo después de la Côte de Juvinile-Tetre, la antepenúltima cota que vemos aquí, y ya desde ahí fue en solitario todo el tiempo sin que los 7 que venían por detrás le pudiesen dar caza. Y es que además no es que no le diesen caza, es que cada metro que recorría, cada kilómetro que recorría, iba abriendo tiempo de una manera espectacular. Ben Healy, hasta tal punto que se llevó la victoria sacando 2 minutos 44 segundos a Quinn Simmons, que fue segundo, Michael Storer tercero a 2.51, Eddie Dunbar cuarto a 3.21, Simon Yates quinto, Simon Yates que se metió en la fuga para lo que decíamos, movimientos de Visma para provocar el desconcierto en el UAE, para que salgan corredores a perseguir, a buscar los movimientos. De hecho, hubo un momento en el que Jorgensen atacó y Tadej Pogačar salió en primera persona a responder su ataque. Luego Simon Yates sí que consiguió meterse en la escapada, pero dijo que no había peleado por la etapa ni nada y al final fue quinto. Will Barta fue sexto, el corredor de Movistar. Harold Tejada séptimo. Y Mathieu Van Der Poel octavo, que era el otro hombre que quedaba en la fuga después de la crono. No pudo hacer un gran esfuerzo para pelear por la etapa. De hecho, llegó con una pájara terrible a la línea de meta. Llegó al límite del esfuerzo. Parecía que se iba a vestir como líder con muchísima ventaja. Y la verdad es que esa pelea estuvo justa, justa. ¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estamos? Luego en el pelotón, en la penúltima ascensión, que vemos aquí en la Côte de Baudry, se puso a tirar el Visma Elizabeth con todas las fuerzas, Tiggs Benut y Matteo Jorgensen haciendo un movimiento para romper el grupo, de nuevo intentando pillar a Pogačar o hacer que Pogačar tuviese que hacer el esfuerzo. Y en la última ascensión de nuevo pusieron ritmo y lanzó un sprint Matteo Jorgensen al que Pogačar respondió sin necesidad ninguna, realmente. Yo creo que este fue un error de Tadej Pogačar, pero yo creo que el ego de Pogačar le pudo y respondió al sprint de Jorgensen. Es que además fue clarísima la imagen
porque se marchó, o sea, Jorgensen estaba tirando Tirs Benut con Jorgensen a su rueda y Jonas Vingegaard a la de Jorgensen. Y en cierto momento Jonas Vingegaard se abrió, esperó a que llegase Tadej Pogačar y se puso a rueda de Tadej Pogačar. Y ahí en ese momento es cuando Jorgensen hizo el movimiento, Pogačar respondió saliendo a su rueda, pegándose a él y alcanzándole y adelantándole en el sprint. Y Vingegaard se limitó simplemente a entrar a rueda de Tadej Pogačar. Y luego este fue el día que Pogačar hizo las declaraciones esas de que no entendía las tácticas de Visma, que no sabía qué estaban haciendo. No sé, se le ve a Tadej como que se ha picado, está un poco picado en el Tour y luego veremos alguna otra cosa más que ha pasado. Aquí dijo eso, que no entendía las tácticas, que no sabía para qué intentaban meter a tanta gente en la fuga, para qué hacer tantos ataques, para qué atacar en el penúltimo puerto, que si el sprint era para el top 10 para conseguir los puntos de la UCI, lo cual es que no tiene ningún sentido esta reacción de Tadej Pogačar, porque de hecho él acabó sprintando para hacer ese noveno puesto para quedar siempre por delante. Llegaron el resto de gente que estaba delante. Jorgensen llegó justo por detrás de Vingegaard. Llegó Evenepoel también, Oscar Only, Kevin Bokelani y Florian Lipovic. Enric Mas se descolgó y perdió 5 segundos, igual que Roglic y que Joao Almeida, del que se vio una imagen mientras Pogačar estaba dando estas declaraciones, con una cara de reventado absoluto, apoyado en el autobús. La verdad es que fue una imagen muy, muy bonita, muy, muy graciosa de Joao Almeida. Y como decíamos, la pelea por la general, por esos movimientos del Bisma y por ese sprint del ego de Tadej Pogačar hizo que Mathieu Van Der Poel recuperase el liderato, pero solo por un segundo, cuando parecía que lo iba a recuperar por un par de minutos. ¿Cómo va ese tour? Pues está interesante, la verdad. La verdad es que está bastante interesante. Cada día veo en televisión española bicis, bicis. Claro, así tiene que ser. Yo feliz así, ya sabes. Entonces, Mathieu Van Der Poel se vestía como líder con un segundito de ventaja sobre Tadej Pogačar. Evenepoel caía al tercer puesto a 43 segundos. Kevin Bokelän cuarto a 1 minuto. Jonas Vingegaard quinto a 1.14. Jorgensen caía al sexto puesto a 1.23. Almeida se mantenía séptimo a 1.59. Ben Healy entraba en el top 10 colocándose octavo a 2.01. Florian Lipovic seguía noveno a 2.32 y Roglic, que con esos 5 segunditos caía al décimo puesto a 2.36. En la clasificación de los puntos, en el sprint intermedio, Jonathan Milan se pasaba en primer lugar en un sprint intermedio que estaba muy, muy al principio. Mathieu Van Der Poel, que se metió en la pelea, fue segundo. Vini Girmay tercero. Y en meta, evidentemente, esos no cogieron. Vamos, Mathieu Van Der Poel sí que cogió 11 puntos, pero ni Milan, ni Girmay, ni Turgis, ni esa gente pudo coger ningún punto, donde sí cogió Pogačar 9 puntos. Por lo tanto, en la general, Jonathan Milan se volvía a colocar como líder, con Mathieu Van Der Poel segundo a 4 puntos y Tadej Pogačar tercero a 6. Vini Girmay, con 10 puntos perdidos sobre Milan, se colocaba cuarto. La verdad es que la pelea por el verde está realmente interesante. Están todos los corredores bastante pegados con esa cosa de que han dado tantos puntos los finales de clásica, digamos, en esta primera semana. Tadej Pogačar y Mathieu Van Der Poel están ahí muy, muy metidos. En la montaña, Quinn Simmons cogía los 2 primeros puntos. Tim Wellens en el segundo puerto pasaba en primer lugar, con lo que se colocaba él como líder de la montaña. Luego Eddie Dunbar pasaba en primer lugar con Healy, luego Storer con Dunbar, Healy con Storer y luego Ben Healy en solitario, evidentemente los dos últimos porque se había marchado por delante. Wellen se colocaba así como líder de la montaña, con Tadej Pogačar segundo a 2 puntos y Ben Healy tercero a 3. También está interesante esta clasificación hasta este momento, pero por la falta de puntos que se han repartido solo con puertos de tercera y cuarta categoría. Ya veremos que hoy se ha movido bastante más esta clasificación. En cuanto a la clasificación de mejor joven, se mantenía igual, con Evenepoel líder, Kevin Bokelän segundo a 18 segundos, Ben Healy aparecía tercero a 1.18. Y la clasificación por equipos, el Bismarck aumentaba la ventaja con el
con el UAE porque solo llegaban dos hombres del UAE en el primer grupo y del Visma llegaba también Tisbenot, así que aumentando esa ventaja. Llegaba así la séptima etapa, la etapa del Mur de Bretagne, una etapa bastante llana en su parte inicial y que luego en la parte final se subía a la Côte du Village de Mur de Bretagne, luego el Mur de Bretagne y luego se pasaba un pequeño repecho, bajada y de nuevo el Mur de Bretagne para el final. Se hizo una fuga con varios corredores, entre los que estaba Geraint Thomas, estaba Les Bodin también, Egon Costiu e Iván García Cortina, fueron los cuatro corredores que estaban en la fuga. Estuvo controlando Visma por detrás para mantener a la fuga cerca. Y en el primer paso por el Mur de Bretagne fue alcanzado toda la fuga, excepto Ewen Questiu, que aguantó un poquito más, pero rápidamente fue también cazado. Al final, ataque de Tadej Pogačar, que se movió Jorgensen en el primer paso por el muro para que saltase Pogačar. Se hizo un corte en el que se quedaron como 15 corredores, una cosa así. Se quedó bastante limitado el grupo. Siguieron luego hasta que dieron caza a Ewen Costiu. Y cuando llegó la ascensión final, Jorgensen hizo un movimiento. Pogačar pegó su palo, se intentó abrir hueco. Vingegaard le siguió sin problemas. Evenepoel también en este caso. Y estuvo Evenepoel tirando del grupo en la ascensión. Porque como que Pogačar no tenía mucho interés en tirar. Sabía que tenía su distancia para hacer un sprint y llevarse la victoria. Se había visto sufrir de nuevo a Mathieu Van Der Poel en el primer ascenso, así que en el segundo ascenso tampoco parecía que pudiese pelear. Se marcharon los tres en solitario, estuvo Renko tirando y luego ya en la parte final Tadej Pogačar lanzó su sprint en el que en ningún momento de nuevo soltó de rueda a Jonas Vingegaard, que entró justo por detrás de él, y Oscar Onley, que luego entró a 2 segundos junto con Gal, Jorgensen, Evenepoel y Bokeland. Jonathan Narváez entró después de hacer el lanzamiento a Tadej Pogačar para ese sprint final, porque una vez que se marcharon los tres, Pogačar, Vingegaard y Evenepoel fueron cazados debido a este no querer tirar de Tadej Pogačar. Llegó Narváez por detrás y le lanzó el sprint y Pogačar remató, evidentemente. Y ahí Narváez entró a 7 segundos. Axel Lorenz, que hizo un ascenso sufriendo todo el tiempo a rueda del grupo hasta que terminaron soltándole casi en la parte final, fue noveno a 15 segundos. Y luego a 21 ya llegó un grupo más numeroso, en el que estaba, por ejemplo, Roglic, Esquilmoz o Lipovic, que son corredores que en este final les tendría que ir bastante, bastante bien. Y Tobias Hallan Johannessen cerró el top 10. Como dato importante de esta etapa, se produjo una caída en la parte final, en ese descenso final, por una rueda que se reventó. Y Santi Buitrago se fue al suelo y se hizo bastante daño. Jack Haig tuvo que abandonar por el golpe. Eddie Dunbar también se hizo bastante daño. Y sobre todo, el más perjudicado fue Joao Almeida, que se pegó un golpe realmente, realmente duro. Consiguió acabar la etapa, pero muy, muy dolorido. Además, dijeron después que con una costilla rota, aunque ha salido el resto ha seguido en el Tour hasta la novena etapa de ayer, donde ya tuvo que abandonar, pero golpe muy, muy duro y golpe que cambia un poquito el Tour porque Pogačar se queda sin su mejor hombre para la montaña. En la clasificación general, Tadej Pogačar recuperaba el liderato de nuevo. Evenepoel se colocaba segundo a 54 segundos. Kevin Bokeland tercero a 1.11. Jonas Vingegaard cuarto a 1.17. Y Mathieu Van Der Poel cerraba el top 5 a 1.29. Mateo Jorgensen era sexto a 1.34. Y luego ya Oscar Onley ascendía hasta la séptima plaza a 2.49. Florian Lipovic era octavo a 3.02. Roglic noveno a 3.06. Y Matías Esquielmos décimo a 3.43. Ben Healy pagaba el esfuerzo del día anterior y se quedaba un décimo a 3.55.
En los puntos, el sprint intermedio, pasado primero el grupo de fugados y luego ganó Jonathan Milan el sprint del grupo, donde aquí ya no se metió Mathieu Van Der Poel. Con lo cual un poco extraña la actitud de Mathieu Van Der Poel. En la parte final, evidentemente, Pogačar, Vingegaard Only se llevaron los puntos. Por lo tanto, Tadej Pogačar volvió a liderar la clasificación de los puntos de la regularidad. Con esos 50 puntos que daban en la parte final la etapa, Jonathan Milan se colocaba segundo a 34 puntos del esloveno. Vini Girmay volvía a ser tercero, pero ya a 45 puntos de Tadej Pogačar. Y en cuanto a la montaña, en la Côte du Village de Mur de Bretagne y en el primer paso por el Mur de Bretagne, Ewan Costiu pasaba primero. Tim Wellens cogía el puntito del Mur de Bretagne en el primer paso para conseguir ventaja sobre su compañero Tadej Pogačar, que conseguía evidentemente los puntos del último paso por el Mur de Bretagne. Los 2 puntos eran para él y el punto restante para Jonas Vingegaard. Por lo tanto, Tim Wellens, gracias a ese puntito, se mantenía como líder de la clasificación, con Pogačar segundo con un punto menos y Vingegaard que aparecía ya en cuarta plaza con esos 4 puntos. En cuanto a la clasificación de mejor joven, se mantenía igual, Evenepoel Boquelan con esos 17 segundos que le separaban. Y en la clasificación por equipos seguía aumentando su ventaja el Bisma Bike y más después de la caída de Joao Almeida. Llegaba así el fin de semana, este fin de semana que todos, según lo vimos, dijimos que cómo podía ser esto así. 2 etapas totalmente llanas, la octava entre Saint-Mille-Legrand y Laval con 1257 metros de desnivel vertical solamente. Y la novena entre Chinon y Châteauroux con 174 kilómetros y solo 1000 metros de desnivel vertical. Cierto es, como dijo el director de carrera del Tour, que si se quiere ir desde la Bretaña hasta el macizo central hay que ir por estas partes y no hay más que terreno llano. En la octava etapa no hubo fuga hasta después del sprint intermedio en Vitré. Se marcharon dos Total Energies después, Burgado y Bercher, que llegaron hasta la parte final donde el pelotón cuando quiso les alcanzó y se disputaron el sprint. Tampoco tiene mucha más historia el día, la verdad es que fue un día, pues eso, de los que no hay mucho que contar y al final, pues definido al sprint, victoria para Jonathan Milan con Wout van Aert entrando segundo. Sorprendente la pelea de Wout van Aert en el sprint. Al final de la etapa dijo en manera de chiste: la próxima vez que vaya a entrar en un sprint os aviso antes de la etapa. Lo hizo al día siguiente y luego no entró al sprint. Caden Groves fue tercero, el corredor del Alpecin. Pascal Ackermann cuarto, Arnaud Delis quinto. Tobias Luzandes en sexto, Brian Coquard séptimo, Alberto Dainese octavo y Vincenzo Albanese noveno. Stian Fredheim cerraba el top 10 para el 1X. Vinny Germain no pudo entrar prácticamente en la pelea, fue 19º. Otros sprinters como Dylan Groenewegen ni se le está viendo en este tour. Por fin se empezó a ver a Arnaud Delis, que parece que está encontrando un poquillo el golpe de pedal poco a poco. Así que victoria para Jonathan Milan, su primera victoria en el Tour de Francia. Vemos que le pusieron 10 segundos de sanción, también 10 puntos en el maillot verde por cerrar a un compañero, a un rival, en la preparación del sprint. La general se mantenía todo igual, con Pogačar, Evenepoel, Boquelan, Vingegaard, Van Der Poel. En los puntos, Jonathan Milan ganando los 2 sprints cogía 70 puntos para esta clasificación. Merlier, que sí que se metió en el sprint intermedio, cogía 17, pero no se pudo meter en el sprint de meta. Por lo tanto, ahí perdió también bastantes puntitos. Y Girmay, que se había metido en el sprint intermedio consiguiendo 13, tampoco consiguió puntuar en el de meta. Por lo tanto, Milan se colocaba como líder de esta clasificación con 26 puntos de ventaja sobre Tadej Pogačar y prácticamente 50 puntos ya sobre Vini Girmay y ya 70 y tantos sobre Mathieu Van Der Poel.
Así que parece que la pelea aquí se aislaba en un Jonathan Milan versus Tadej Pogačar. La montaña, solo un puerto durante el día. Mathieu Bourgadeau pasó en primer lugar. Se mantenía todo igual. No salía Eddie Dunbar, por eso estas ascensiones de estos cuatro corredores, estos cinco corredores subían una plaza. En la clasificación del mejor joven, todo igual. Y la clasificación por equipos también. Etapa absolutamente intrascendente, la octava. Y la novena, por lo menos, tuvo este aliciente de que Jonas Rickaert y Mathieu Van Der Poel salieron desde el inicio. El resto de equipos se lo tomaron como, bueno, van a por el sprint, cogieron rápidamente 5 minutos, pasaron el sprint y siguieron para adelante. Hubo una zona de viento donde se intentaron producir abanicos, tiró Visma con Lidl Trek, estuvieron intentando hacer los abanicos, pero se marcharon con todos los demás favoritos y por lo tanto pararon en el intento. Llegaron a tener ahí al dúo del Alpecin a 30 segundos prácticamente cuando quedaban 25 kilómetros o así. Hubo ese parón y eso hizo que de nuevo volviesen a coger ventaja y Mathieu Van Der Poel aguantó hasta 600 metros a meta donde fue alcanzado y no pudo llevarse la victoria. Dijo que Mathieu Van Der Poel, que le habían hablado el día anterior, que era un sueño de Jonas Rickaert subir al podium del Tour de Francia. Así que hizo esto para que su compañero tuviese la, el premio de la combatividad. Y así fue. Jonas Rickaert se subió al podium del Tour con el premio de la combatividad. Y la etapa quedará en los registros de la historia como hasta ahora la segunda etapa más rápida del Tour de Francia. Lidl Trek se vio muy mermado en su treno debido a todo el esfuerzo que tuvieron que hacer porque durante mucha parte de la etapa no encontraron aliados para perseguir a la fuga y por lo tanto hubo mucho momento de sufrimiento donde pareció incluso que no iban a coger a Mathieu Van Der Poel y vio muy mermado su treno. Jonathan Milan se tuvo que buscar las habichuelas él solo y no pudo batir a Tim Merlier que de nuevo se llevaba la victoria. Segundo corredor que repetía después de Tadej Pogačar. Primer sprinter que repetía victoria. Segundo era Jonathan Milan. Aquí la ventaja era más grande que el tubular de la tercera etapa. Y tercer puesto para Arnaud Delis, que parece que empieza a hacer sprints ya decentes. Quizá un poco tarde porque quedan dos oportunidades, pero bueno, ahí está el toro belga con ese tercer puesto. Pavel Bittner cuarto, Paul Penhout quinto, Vinny Germay sexto, Phil Bauhaus séptimo, Jordi Meus octavo, Stian Freijen noveno y Caden Groves décimo. La gran lección que se puede sacar de este día es que si se forma una fuga grande, con equipos de sprinters de segunda fila que puedan meter algún corredor, eso solo les puede traer beneficio. Se dice que no meten el Israel, Arkea, 1X, estos equipos no meten a gente en la fuga por los puntos de la UCI. Pero si tú metes un corredor en la fuga, si llega la fuga, pongamos que es una fuga de 6 que se forma, vas a conseguir más puntos de los que consigues en el sprint. Y si no llega la fuga, los equipos de los sprinters, como pasó con el Lidl Trek de Jonathan Milan, están mucho más desarbolados y hay más opción para que pueda pelear la etapa el sprinter y colocarse mejor y llevarse un mejor puesto. Como pasó con el Alpecin, con Caden Groves, que hizo este décimo puesto, consiguiendo más puntos de la UCI que el Cofidis, Israel, Arkea y Total Energies y J. Qualula, que fueron 5 equipos que estuvieron metidos en la persecución de Mathieu Van Der Poel durante algún tramo. Pero parece que esto no entra en las cabezas de los equipos y siguen queriendo quedarse en el pelotón sin gastar energía de corredores que luego no vamos a ver durante todo el tour y, y desaprovechando así estas oportunidades. Cierto es que la posibilidad es muy, muy remota de conseguir la victoria, pero es que sprintar contra Tim Merlier, Jonathan Milan ya no está, pero eh, Jasper Philipsen, Bout Van Aert, que no entró en el sprint este día, o Phil Bauhaus, Vinny Girmay,
nunca vas a conseguir una victoria tampoco. O sea, se tienen que caer 10 y que de repente pases tú por el hueco para poder conseguir una victoria. Entonces, nunca entenderé esta justificación de que lo hacen por los puntos, porque no tiene ningún sentido que lo hagan por los puntos, porque es más fácil que quedes cuarto metiéndote en una fuga que sprintando contra esta gente, la verdad. Con tren, que además, si no metes gente por delante, si no hay fuga, van a tener el tren organizado con todo el equipo preparado y con todo hecho para que sus sprinters acaben lo más adelante posible. Aquí, debido a que se rodó tan rápido, sí que se acusó la baja de Joao Almeida, que no pudo seguir al pelotón ya en los primeros kilómetros, se le vio sufrir bastante y decidió bajarse. Por lo tanto, aquí perdió ya confirmado Tadej Pogačar a su más importante gregario en montaña y que veremos si esto puede marcar de alguna manera el Tour o no. En cuanto a la clasificación general, todo se mantenía igual, excepto que Mathieu Van Der Poel perdía la quinta plaza, porque yo creo que cuando le alcanzaron a 600 metros no volvió a dar un pedal y perdió algo de tiempo en la llegada, pero nada importante. En la clasificación de los puntos, Mathieu Van Der Poel pasaba el primer sprint en primer lugar, con Jonas Ricard, su compañero, segundo. Milan era tercero, Girmay cuarto y Tim Merlier quinto. Luego en meta, Merlier era primero, Jonathan Milan segundo. Merlier, que se metió por primera vez en el sprint intermedio y que parece que quiere entrar en la pelea por el maillot verde. Y aquí tenemos a Jonathan Milan líder con 70 puntos de ventaja sobre Tadej Pogačar, 76 sobre Vinny Girmay y 77 sobre Tim Merlier, que ya asoman ese cuarto puesto y que con los 100 puntos que quedan de los sprints, más los sprints intermedios si se mete a pelearlo, puede pelear con Jonathan Milan. Veremos si pueden pelearlo con Tadej Pogačar porque le queda mucho terreno a él para conseguir puntos para el verde, por mucho que las etapas de montaña den menos puntos que las llanas. En la montaña no había ni un solo puerto, así que Wellen se mantenía con el maillot a topos. Y en la clasificación de los jóvenes, evidentemente, se mantenía todo igual también. En cuanto a la clasificación por equipos, más de lo mismo. Visma super líder con 7 minutos de ventaja ya sobre el UAE. Y hoy, día de la fiesta de Francia, lunes, que tenía que ser a priori el día de descanso, pero que no lo ha sido porque es la fiesta de Francia y el día de descanso se traslada mañana, hemos tenido la etapa 10 entre Enesat y Le Mont d'Or Puy de Sancy. 4.300 metros de desnivel vertical marca aquí, 4.450 eran según los cálculos del Tour de Francia, 7 puertos de segunda categoría, un puerto de tercera categoría, muchos puntos para repartir y un terreno donde se podía pelear tanto los hombres de la clasificación general como los de la fuga. Yo me esperaba que en la clasificación general hubiese más batalla y que fuesen los que se llevasen la etapa. No ha sido así finalmente. Se formó una fuga de 30 corredores que se mantuvieron hasta la Côte de la Barac a un minuto y medio. En la ascensión a la Barac ya se llegó hasta los 2 minutos. En la ascensión a la Côte de Charaz ya subió la ventaja hasta los 3 y algo. Y en Berset subió hasta más allá de los 4. Cuando coronaron Col de Guery, la ventaja era de 6 minutos. Una fuga con 30 corredores, donde estaba Ben O'Connor, Ben Healy, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Nelson Powles, hasta 4 IF, estaba Valentín Párez Pentre también con un compañero. El Bisma metió a Simon Yates y a Víctor Campenaerts. Y bueno, así hasta Raúl García Pierna estaba también por ahí, así hasta llegar a 30 corredores. Ben O'Connor ha estado muy peleón durante toda la etapa, ha intentado varias veces marcharse en solitario, seleccionar la fuga. Ben Healy ha intentado su movimiento en el call de la Croix Morant, viendo que no ha visto la posibilidad de marcharse en solitario, sino que siempre le seguían. Se ha puesto a tirar buscando ser el nuevo líder de la clasificación general, era el mejor colocado, estaba a 3.55 y han coronado con más de 6 minutos, así que ahí se ha puesto a tirar para intentar lograr el maillot amarillo. Lenny Martínez ha estado muy activo consiguiendo muchísimos puntos de la montaña, lo cual ha pagado luego
para pelear la etapa, pero yo creo que tiene etapas que le son más adecuadas a sus características que estas, así que le volveremos a ver en fugas, peleando tanto la montaña como etapas. Y luego Simon Yates, que ha ido en butaca durante todo el día, sin dar ni un solo relevo en la fuga. En el momento en el que ha comenzado la ascensión al Puy de Sancy, ha lanzado un ataque. Ben O'Connor ha sido el primer hombre que le ha seguido y que ha llegado a coger su rueda, pero en el momento en el que ha cogido su rueda, ha llegado también por detrás Tim Aresman y Simon Yates ha hecho otro cambio de ritmo y ahí ya sí, tanto Tim Aresman como Ben O'Connor se han ido para atrás. Ben Healy ha puesto su ritmo desde abajo, no queriendo meterse en estas peleas, poniendo su ritmo, tirando Chino Chano a su ritmo hasta alcanzar la línea de meta y ha acabado incluso por delante de Ben O'Connor. Tim Aresman ha estado durante mucho tiempo muy cerca de Simon Yates, incluso ha aparecido en algún momento que le podía dar caza, pero al final en los últimos 500 metros Simon Yates ha pegado otro pequeño aceleroncillo para llevarse la victoria de la etapa con 9 segundos sobre Tim Aresman y 31 segundos sobre Ben Healy, que era tercero, y a partir de ahí iniciaba la cuenta atrás para ver si Ben Healy se vestía como líder. Recordemos que tenía 3.55 de ventaja, o sea, de desventaja, menos los 4 que había conseguido de bonificación. Eran 3.51 con los 31 segundos que había. Si el pelotón llegaba más tarde de los 4.21, se colocaba como líder de la clasificación general. En las ascensiones finales, Bisma ha puesto ritmo en la Col de la Croix Robert. De hecho, ha habido un momento en el que se han ido por delante en un movimiento que todavía no he llegado a entender. Se han ido por delante Benut y Sepp Kuss. Yo creo que todo lo que está haciendo Bisma es lanzar piedrecitas a Pogachar todo el tiempo para que Pogachar salte, le puedan los nervios y acabe saltando. Y están consiguiendo que todos los días Pogachar salte, ¿eh? Ha habido un momento en el que se han ido Kuss y Benoit por delante, luego ha atacado con Oscar Onley, han dado caza a Oscar Onley desde atrás, se ha movido Jorgensen, Pogachar ha salido a responder al ataque de Jorgensen. Creo que Pogachar está cometiendo un error que cometió hace varios años en el Tour, siguiendo a Jorgensen cuando a Jorgensen no tiene que seguirle para nada. Luego se ha vuelto a marchar Sepp Kuss por delante, ha vuelto a intentar marcharse Jorgensen, pero no le han dejado y así ha llegado hasta la última ascensión, donde ha vuelto a atacar Jorgensen, le ha cazado el Tadej Pogačar y luego se ha marchado por delante Remco Evenepoel. Yo creo que Pogačar ahí pensaba que Vingegaard iba a salir a rueda de Evenepoel o que Jorgensen iba a salir a rueda de Evenepoel. No ha hecho nada los Bisma. Al final ha sido Tadej Pogačar el que ha cerrado el hueco. Vingegaard soldado a su rueda sin hacer ningún aspaviento. Y después ha llegado el ataque de Tadej Pogačar. Uno de sus ataques, yo creo que ha sido un ataque de sus ataques duros, demoledores, de quedarse solo, de decir, aquí estoy yo, dejadme en paz, me voy a ir y no vais a estar ni cerca de verme. Pero Vingegaard no se ha despegado absolutamente nada de su rueda. Ha habido un momento, sí que es cierto, en el que ha dejado ahí un metrito, pero Pogačar se ha tenido que sentar y seguir poniendo el ritmo. Y Vingegaard ha seguido a su rueda. Luego han dado caza a Lenny Martínez. Lenny Martínez ha sido el que ha ido poniendo ritmo y han llegado así hasta la meta. Porque ni Pogačar quería sprintar porque no quería el verde, ni Vingegaard quería sprintar porque, como hemos dicho, no quiere gastar ni un solo gramo de fuerza además en esta parte de la etapa. No había bonificaciones ya en juego, no creía, yo creo que Vingegaard veía claro que no iba a sacar más ventaja, así que vamos a sacar algo de ventaja sobre Tadej y Pogačar, así que han entrado juntos a meta, le ha tendido la mano Vingegaard, Pogačar se la ha dado. He visto a Pogačar que parecía estar ligeramente picado, como que estaba enfadado. También no he dicho que en el Mur de Bretagne empujó a Jorgensen porque Jorgensen pasó entre él y los auxiliares para coger un botellín. Hay cierta polémica porque hay gente que dice que Jorgensen no tenía que haber avanzado por ahí. Jorgensen, lo cierto es que seguía a rueda de Wout van Aert, que estaba avanzando por... Bueno, no sé si avanzando, que iban por la parte derecha.
Jorgensen fue a coger el botellín, Pogačar le empujó, se le cayó el botellín a Jorgensen, Pogačar sí que cogió su botellín. No ha habido sanción ni ha habido nada, pero se le ve a Pogačar como que está picado, está nervioso con lo que está haciendo Visma, como que le tienen descuadrado. Y por tanto, la etapa de hoy, con Simon Yates que ha llegado primero, como decía, Aresman segundo a 9 segundos, Ben Healy tercero a 31, Ben O'Connor cuarto a 49. Le ha pasado a O'Connor lo mismo que le pasó el año pasado en el Giro. Ha intentado seguir a Simon Yates y se ha quemado. Y al final solo ha conseguido ese cuarto puesto, en lugar de poner un ritmo suyo que fuese aceptable para él. Michael Storer ha sido quinto, otro día que ha estado en fuga Storer, que como hemos hecho un tercero y un quinto ya en el Tour, está haciendo un Tour bastante bueno, las dos fugas en las que se ha metido además. Joseph Blackmore ha sido sexto, Anders Halland Johannessen séptimo, Lenny Martínez, que después de conseguir todos los puntos de montaña, ha llegado al final muy justo, octavo, y ahí a 4.51 con Lenny Martínez llegaban Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard cerrando el top 10 y haciendo que Ben Healy sea el nuevo líder del Tour de Francia. Florian Lipovic y Mateo Jorgensen han llegado a 4.54, Remco Evenepoel a 4.57, con Oscar Onley, Tobias Halland Johannessen y Primo Roglic, que hoy se le ha visto bastante bien ahí delante. Tampoco se le ha visto hacer ningún movimiento, pero ya llegando en el primer grupo, sin perder la rueda mucho ni nada, así que bien, y con la doble baza con Florian Lipovic. Félix Gal, que durante un momento se ha visto al de Caldona G2 retirar, al final ha perdido 15 segundos con el resto del grupo, ha llegado a 5.11 y Carlos Rodríguez a 5.15. Enric Mas ya ha perdido más, 5.43, así que se le va alejando la clasificación general a Enric Mas. Veremos cuando llegue la alta montaña, que es su terreno. En la general, por lo tanto, Ben Healy es el nuevo líder, con Tadej Pogačar segundo a 29 segundos, Remco Evenepoel tercero a 1.29, Jonas Vingegaard cuarto a 1.46, Mateo Jorgensen quinto a 2.06, Kevin Bouquelin, que hoy sí que ha perdido tiempo, cae al sexto puesto a 2.26, Oscar Onley es séptimo a 3.24, Florian Lipovic octavo a 3.34, Primo Roglic noveno a 3.41 y Tobias Halland Johannessen, el hombre del 1X, que se cuela en el top 10 a 5.03. Carlos Rodríguez y Enric Mas son duodécimo y décimo tercero a 5.44 y 5.56. En los puntos, nadie de los que están en la pelea ha cogido puntos en el sprint intermedio. Sí que ha cogido puntos Pogačar en el final. Ha cogido esos 7 punticos por ese noveno puesto. Por lo tanto, en la general, Jonathan Milan sigue liderando la clasificación. Tadej Pogačar se le acerca ligeramente, aunque sigue todavía muy lejos. En la montaña, Lenny Martínez ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 puertos en primer lugar. Ben Hill ha pasado 3 y Simon Yates el último. Por lo tanto, Lenny Martínez pasa a ser el mayor de la montaña con 27 puntos. Ben Healy se coloca segundo con 16. La verdad es que Lenny Martínez pasando todos esos puertos de segunda categoría en primer lugar ha conseguido una buena cantidad de puntos. Michael Woods pasa a ser tercero con 11. Y ya Tim Naresman aparece por ahí también quinto con 8 puntos, los mismos puntos que Tim Wellens. La clasificación de mejor joven, Ben Healy se coloca como líder también. Remco Evenepoel seguirá vistiendo el maillot por ser segundo. Kevin Bouquelin, que pierde ya un minuto con Remco Evenepoel. Lo normal es que Healy, cuando lleguen las etapas de montaña, se vaya para atrás y Remco Evenepoel acabe por delante de él sin mayores problemas. Y en la clasificación por equipos, ya el Visma, hoy sí que sí, has metido 8 minutos más al UAE, se coloca como líder en solitario y con bastante diferencia. Veremos si en la alta montaña le pueden dar la vuelta, pero yo creo que con Jorgensen y Simon Yates, el UAE es difícil que sin Almeida pueda dar caza al Visma. Y ahora nos queda lo que vendrá esta semanita. Mañana, como decimos, tenemos día de descanso en Toulouse.
Y la semana empezará, por lo tanto, el miércoles. De miércoles a lunes vamos, bueno, de miércoles a domingo, porque el lunes sí que es día de descanso en esta última semana. Así que mañana tenemos de nuevo etapa llana, 1750 metros de desnivel vertical. Sí que es cierto que es una etapa llana, pero por lo menos hay 4 puertos de cuarta y uno de tercera categoría. El sprint está en la segunda mitad de la etapa. Creo que no da para decir que es una etapa de fuga. El puerto más grande son 800 metros. Sí que es cierto que al 12,4%, que es una barbaridad, que está a 8 kilómetros de meta. Veo más fácil que alguien intente hacer algún movimiento extraño en esa rampa final que a que la etapa sea de fuga, porque yo creo que el Lidl Trek o Intermarché querrán controlar. De hecho, Intermarché igual quiere poner un ritmo fuerte en esa última ascensión para intentar quitarse a Milan y Merlier de encima y buscar la etapa con Vini Germay. También es una buena oportunidad para Wout van Aert, para pelear la etapa. Lo dicho, no creo que haya una fuga. Espero que haya fuga, espero que no sea muy numerosa, pero pero no creo que haya. O sea, a priori creo que sea un sprint. Etapa es alrededor, vamos, en Toulouse todo el tiempo, se sale hacia el norte, luego se baja por la parte este y se vuelve a ascender por la parte sur de Toulouse, donde están esos repechos. Como decía, no creo que de para hacer mucha cosa. 800 metros al 12,4%. Sí que alguien de la general podría meterse ahí a pelear. Hacer algún movimiento. Es un buen terreno para que Remco Evenepoel intente un movimiento, pero hay que ver cómo llegan los equipos de los sprinters. Sí que es cierto que hay mucho sube y baja en esa parte final. Será difícil de controlar. Entiendo que siendo llegada ya a Toulouse, toda esta zona será una carretera decente. Vamos a echar un ojo. Aquí está Toulouse. Bueno, no es una carretera muy ancha, pero yo creo que bastante decente. Ahí el puerto de tercera que está justo en la islita esta. A ver dónde está el puerto. La isla parece esta, o sea, el desvío es este, la ascensión es esta de aquí. Hostia, cuidadito con la subida, ¿eh? Cuidadito con la subida porque a lo mejor aquí sí que hay. Ni ha subido el. Al final ensancha, pero aquí vemos que esta zonita. Cuidado porque es estrecha y a lo mejor no es tanto para un sprinter, ¿eh? Porque aquí se va a romper. Es probable que se rompa el pelotón en esta zona, ¿eh? Cuidado que cambio aquí mi opinión porque esta rampa es dura con esa parte inicial. Luego aquí ya no se ve que pique tanto, pero cuidadito con esos primeros metros de la ascensión, el puerto. Vamos, la pancarta vemos que sigue subiendo. Y supongo que estará recién asfaltado cuando pasen, pero que y cuidadito con la anchura. Y aquí es donde está la pancarta y aquí se gira
Para bajar, pues cuidado con este ascenso, ¿eh? No lo había visto yo y luego el descenso hay un par de curvas ahí que pueden ser también peligrosas. Ya ha vuelto a perder Toulouse. Ya, si es que me iba al norte. Ahora hemos dicho que esta es la subida. Aquí la curva con la rotonda. Cuidadito, ¿eh? Porque... Cuidadito con este final de etapa. Luego no hay demasiados giros, pero es que un ataque bien pegado aquí abajo, justo en el después del cruce, puedes abrir muchísimo hueco, ¿eh? En esta primera parte se puede abrir mucho hueco y se puede marchar alguien y luego no va a haber quien le coja, así que bastante atención a esta etapa que no es tan para... No veo yo a Milano Merlier ganando en esta etapa, ¿eh? Ya lo digo desde aquí, puede que me equivoque, pero no veo ni a Milan ni a Merlier llevándose esta etapa con esa ascensión en el Cot de Pes David. La verdad. Me parece que es una rampa muy, muy dura. Sí que es cierto que el resto de ascensiones no son para tanto, sí que es cierto que hay mucho sube y baja, pero la rampa esa final es una rampa muy, muy dura como para que se llegue con Milan y Merlier al sprint. Vale, luego pasamos ya a la montaña, llega ese primer gran final en alto, primera gran etapa de montaña, 180 kilómetros, 3.850 metros de desnivel vertical entre Auch y Otakam. Inicio muy muy llano, vemos que los perfiles del Tour tenéis que comprenderlos, que parecen siempre menos de lo que son. 120 kilómetros llanos con el sprint intermedio, va a ser un inicio de etapa esta de tela, ¿eh? Se va a ir a fácil cerca de 55 kilómetros por hora hasta el sprint intermedio. Porque hasta va a haber todo intentos de ataque, no hay terreno para hacer una fuga. Hasta prácticamente el puerto de Cuarta. En el puerto de Cuarta, si se ha llegado ya hasta este terreno, los equipos de los sprinters van a querer llegar al sprint intermedio. Así que no veo yo mucha posibilidad de que haya fuga hasta... Es que igual no se hace la fuga hasta el Sulor, igual no hay ni fuga, ¿eh? Porque se va a ir muy muy rápido. Las dos primeras horas de carrera van a ser muy duras. Así que veremos qué nos ofrece. Y luego la ascensión al Sulor, 11,8 kilómetros al 7,3. Se baja y se sube Borders, que son 3,1 al 7,7. Luego bajada con un pequeño descansillo a Jeff Boone, que será repechillo de esto que te hace que te duran las piernas. Bajada y sin valle, ascenso a Otakam. Primeros categoría de la carrera, después del primer puerto de primera de la carrera, 13,5 kilómetros al 7,8%. Pero ¿cómo no ponéis los puertos aquí todavía? Nada, pues no tenemos perfil de los puertos porque son unos cazurros esta gente. Se sube desde Herriers. Este es el perfil del puerto. Nos movemos 7, 12%. El siguiente kilómetro es al 6, luego al 5, pero a partir de ahí ya, a partir de... O sea, el primer kilómetro es durísimo. Es prácticamente al 10%, con medio kilómetro al 12%. Luego suaviza un poco durante 2,5 kilómetros y a partir de allá es 8, 10, 6, 8. Hay un descansillo ahí de medio kilómetro, pero luego 7, 9, 9, 9, 7, 8, 8. Otro descansillo 5, 7, 8, 8, 5. O sea, una ascensión durísima. Y luego aquí tenemos Otakam,
que son 6,2, 8,6, 6,7, 6,8, 6,3, 5,8, 8,2 y luego a partir de ahí empiezan los kilómetros duros, duros de Otakam, 10,3, 11,3, 6,8, 10,4 en esos 4 kilómetros seguidos y para finalizar 7,2, 6,5 y 7,9. Todo apunta a que aquí será el primer palo de Tadej Pogačar y se marchará en solitario. Pero hemos visto que Jonas Vingegaard le está aguantando muy bien. Intentarán hacer la etapa dura, intentarán meter a Simon Yates, a Jorgensen, a Van Aert, intentarán meter a todo Cristo la fuga para desmontar al equipo de Tadej Pogačar. Si te descuidas en algún momento podemos ver incluso que Vingegaard se mueve para adelante. Vamos a ver mucho de eso en estas dos primeras horas. Y luego veremos en Sulur cómo están los equipos, porque puede quedarse bastante desmontado alguno de los equipos. Veremos cómo aguanta el UAE y cómo corona Soulor para luego hacer Borders y Otakam, aunque en Otakam a Tadej Pogačar en realidad no creo que le hagan falta muchos gregarios, pero como decimos, yo le he visto bastante, está picado, está nervioso y Visma va a seguir jugando a intentar hacerlo duro, aunque luego llegue Otakam y realmente haga ese ataque Pogachar y se quede solo, veremos. Esto es el jueves. El viernes tenemos la contrarreloj, la cronoescalada entre Ludenville y Peraguts. 10,9 kilómetros, 650 metros de desnivel vertical. Daría un 6,5% de desnivel, pero el primer kilómetro, los 3 primeros kilómetros son llanos, prácticamente los 4 primeros, y a partir de ahí ya es donde se hace la ascensión de Peraguts, que son 8 kilómetros al 7,9%. Pero eso, la ascensión 8,1, 7,9, 8,7, 7,9, 6%, 9%, 6 y el final en el no se llama aeropuerto, pero en el aeropuerto de Peraguts, en el altipuerto de Peraguts, al 13% con esa rampa totalmente brutal. Un punto de cronometraje en la parte inicial, en los 4 primeros kilómetros, después de la parte llana. Y otro punto de tiempo justo antes de comenzar esa parte más dura. Vista la crono inicial, Pogachar parece más favorito. Hasta que no veamos Otakam no podemos saber qué se nos va a ofrecer aquí, quién va a ser mejor, quién va a ser más favorito para llevarse esta etapa. Pero a mí que me encantan las contrarrelojes, me gustan mucho las cronoescaladas, me parece que está tirada muy muy bien esta contrarreloj. Y veremos a ver qué ocurre, porque puede tener mucho que decir esta etapa también. Aquí en el mapa no vamos a hacer aquí maps tampoco. Pero aquí vemos, este es la parte llana, digamos, y aquí en el giro, donde se toma el tiempo, es donde empieza el ascenso. Y luego aquí después del desvío, que se ve aquí abajo, es donde empieza la parte del altipuerto, que realmente el altipuerto es esta parte final, pero a partir de aquí es mucho más exagerada la rampa. El sábado tenemos la etapa entre Po y Luchon Superbañers. Gran etapa de Pirineos, 182 kilómetros, 5.000 metros de desnivel vertical. Salida con 70 kilómetros llanos donde está el sprint intermedio. Veremos también a los equipos de los sprinters que quieren meterse mucho aquí. Jonathan Mila necesita coger puntos en los sprints intermedios para ganarle el maillot verde a Tadej Pogačar. Y luego una vez que acabe eso, con toda la pelea que va a haber por la fuga y todo lo que va a haber por el camino, se va a hacer... Los 70 kilómetros estos prácticamente se van a hacer en una hora. Hora y... no va a llegar a hora y media. Y luego a partir de ahí, el Col del Tourmalet con el Souvenir Jacques Godet, es el puerto más alto del Tour. 19 kilómetros al 7,4, se sube por el lado contrario a la Montgí, por la misma parte que se subió en la Vuelta a España hace 2 años. Bajada por la zona de la Montgí hasta San Marí de Campan, donde se empieza Col d'Aspen, que es un segunda solo porque son 5 kilómetros al 7,6. De ascenso hasta Reu, luego ahí sí que hay un poco de valle. Se sube Peresurz,
7,1 kilómetros al 7,8%. Bajada y ya aquí sin nada de valle se asciende a Lusion Super Bañers, 12,4 kilómetros al 7,3%. Esta es la altimetría del Tourmalet desde Lusan Sober. Con un inicio más suave al 4,7%, luego 6,7, 6,9 y luego ya es todo constante. 8,3, 7, 7,2, 8, 7,7, 9, 5,3, 6,4, 7,4, 8,2, 8,3. O sea, prácticamente todos los kilómetros entre el 7, 8% y así todo el rato con esas rampas durísimas en la parte final, con ese último kilómetro al 9,6%. Después tenemos a Spain, que es, como decíamos, es de segunda. Luego está el Peresurz. Que bueno, esto es Peregut, Peresurz, aquí. 7% de media, como vemos también bastante constante. Tiene un par de descansillos, uno en la parte inicial de 1 kilómetro, que es 2,91%, y luego otro donde se hace kilómetro y medio al 5%. Pero a partir de ahí todo ya 9,1, 9,8, 6 y a partir de ahí ya por encima del 7 hasta alcanzar la cima. Y con dos zonas con rampas al 11%, puerto también muy muy duro. Y luego para finalizar, bueno, si hubiese escrito algo medio bien, joder, no puedo verla en esta página. Ay, de verdad. Bueno, aquí lo vemos. No se ve la parte de arriba, pero bueno, ya vemos que son rampas de todo el tiempo el 10 al 11%. Empieza suave con 1 kilómetro al 2,1, luego ya al 8,7%, con muchas rampas del 10, el 11, el 12% incluso. Descansillo 5,2 y 3,7. Luego al 4,9, porque hay una zona llana en el cruce. Y luego a partir de ahí 6,6, 8, 5,6 y luego 6,9, 6,9, 6,7, 7, 9. O sea, otra ascensión realmente, realmente dura y constante. Con los últimos 10 kilómetros prácticamente todos al 7%. Y luego, para acabar la semana, tenemos la 15ª etapa el domingo entre Muret y Carcassonne, 169 kilómetros, 2.400 metros de desnivel vertical y una etapa más que clara para la fuga. Sprint intermedio en la parte inicial, por lo cual también es probable que haya pelea por llegar hasta allí con Girmay y Milan intentando coger esos puntos. Luego el paso por la Côte de San Ferrol, que es 1,7 al 7%. Luego Sores, que son 6,2 al 5,5, que bien lo podían haber puesto de segunda este puerto. Lo que pasa es que como no llega al 6%, eso le hace bajar una categoría. Y luego Pas d'Usan, que son 2,9 al 10,2% y que no tiene descenso, sino que se sigue extendiendo hasta la Col de Fontbruno. Y luego a partir de ahí ya sí que se baja hasta Carcassonne. Etapa clarísima para la fuga, que veremos a ver quién pelea y quién puede estar ahí dentro, porque van a hacer falta piernas después de todos los Pirineos. Va a ser unos días duros y llegar aquí con piernas, recuperar bien y tal, es lo que puede hacer que marcar la diferencia para llevarse esta etapa. Veremos si Van Aert y Van Der Poel quieren jugar a ciclistas, porque es un buen terreno para ellos. Iván Romeo, Pablo Castrillo, Will Barta incluso. Ben Healy, por supuesto, puede estar por aquí. Michael Storer, Nelson Powles. Se abre un abanico de muchísimos corredores que pueden pelear esta etapa. Y veremos a ver qué sucede. En cuanto a la pregunta de si hay tour, yo de momento lo veo bastante claro que hay tour.
fue una de las personas seguramente que más desanimadas estaban después de la etapa de la contrarreloj cuando Vingegaard perdió tanto tiempo, pero viéndole cómo le ha seguido todos los días en esas ascensiones, yo creo que Vingegaard está a buen nivel en montaña. Y por lo menos hasta que llegue Otakam, pasado en 3 días, yo albergo esperanzas de que haya Tour. Veremos si Otakam es capaz de soltarle, veremos el gasto que se produce a largo plazo. Hay que prestar atención también a la subida de Toulouse, que se puede hacer un corte ahí en el pelotón y puede perder tiempo alguien. Seguro que Bisma intenta algo ahí, porque viendo eso, seguro que han tirado un maps como he hecho yo y pueden ver que puede dar para cortar. Y, y veremos, yo creo que sí que hay tour. Puede que esta semana, el lunes que viene, ya nos diga lo mismo, pero de momento sí que lo veo bastante claro que hay pelea por el tour. Y en cuanto al resto de carreras, esta semana, que hoy es 14 y acaba el 20 la semana, tenemos un par de carreritas. El Tour Batik Kalonosce en Polonia. Dos etapitas, categoría 2.2. No creo ni que haya ningún equipo de desarrollo. Será una carrera de un nivel bastante limitado. Y luego la Visegrad for Bicycle Race Grand Prix Poland. Hemos visto ya el de Hungría y el de Eslovaquia. Ahora toca el de Polonia. Aquí sí que es posible que haya algo más de nivel, pero tampoco demasiado. También es una carrera 1.2, por lo tanto tampoco demasiado nivel. Y el resto de la atención de esta semana es para el Tour de Francia. Ya la semana que viene, sí que es cierto, el lunes, es muy importante esto, porque el lunes tenemos la clásica Terres del Ebre, la segunda edición de la carrera. Este año cambia bastante el recorrido en comparación con el del año pasado, que vemos que acababa en un final durísimo en Montcaro, que ganó Abel Balderston, si no recuerdo mal. Fue una carrera muy bonita con el Kerr Pharma, el Caja Rural y el Burgos BH metidos ahí en la cabeza. Fue categoría 1.2, este año es 1.1, por lo cual seguro que hay mayor nivel de rivalidades. Y como vemos es más rollo clasiquera, no hay tanta montaña. Hay dos pasos de tercera y una rampa final de 3 kilómetros a 4,6. Así que veremos lo que puede ocurrir el lunes. Como vemos, viene el UAE, viene el IF, viene Movistar y viene el XDS Astana. Por lo tanto, ya los primeros puestos van a estar más complicados. Veremos qué escaladores traen los equipos españoles, porque seguro que pueden ofrecernos algún gran resultado. Máximo favorito, no cabe duda de que es Juan Ayuso. Así que el lunes atentos a esta clásica Terres del Ebre. Luego ya la semana que viene sí que hay más cosas. Tenemos la Ordicia y luego mi vuelta a Castilla y León, y a partir de ahí ya empiezan el calendario ya de agosto prácticamente. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por haber estado por aquí. Tenemos vivo el Tour, no se olviden. Vingegaard sigue de momento ofreciendo lucha, veremos lo que puede ocurrir con Vingegaard y Pogačar, sobre todo muy atentos jueves, viernes, sábado, con Otakam, Pedegoods y Super Bañers, las tres etapas, que van además primera etapa con ese encadenado final solo, segunda etapa con la cronoescalada y tercera etapa con ese encadenado largo con hasta 4 puertos, que pueden marcar ya las diferencias importantes de este Tour de Francia, que nos dejarán claro dónde está cada uno. Así que nada, muchas gracias a todos por estar. Mañana yo creo que haremos un poquito de Pro Cycling Manager con nuestro mini Castrol. Y luego ya no sé si habrá más directos en toda la semana, porque me voy un par de días por ahí, así que no sé si hay algo el miércoles y ya hasta el domingo. Así que nada, gente,